Bueno, bienvenidos a todos, ahí se van sumando. Bienvenidos a un nuevo webinar de Wow Customer Experience. Aquí lo tenemos a Alex y a Marce. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que está transformando por completo a todas las organizaciones y es cómo la inteligencia artificial dejó de ser esta promesa y empezó realmente a tener impactos en la experiencia del cliente y la experiencia del empleado. Este webinar, la dinámica va a ser súper simple, vamos a conversar en vivo, Marce con Alex, y hacia al final vamos a abrir un espacio de preguntas desde la audiencia, igualmente pueden ir haciendo las preguntas por el chat, y si queda alguna pregunta por responder y nos quedamos sin tiempo, no hay problema, después lo vamos a estar respondiendo por correo. Así que bueno, ahora sí, voy a presentarle a nuestro host de hoy, que es Marcelo Nardini, CEO y fundador de WOW Customer Experience, con más de 10 años acompañando empresas en todo LATAM en procesos de transformación de CX y de IX, y ahora con un enfoque muy fuerte en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el negocio. Así que Marce, todo tuyo. Gracias, Pame, muchas gracias. Bueno, como dijo Pame, como saben, estamos ya hace rato armamos una serie de webinars en donde invitamos a profesionales de la disciplina que puedan contar sus experiencias, que compartan aprendizajes con la comunidad. Así que hoy nos acompaña un profesional que además de ser un referente en la disciplina de CX, es un amigo personal, así que él es Head, en el día de hoy, en este momento, es Head de Contact Center en GNP Seguros en México. Anteriormente fue director de CX, con lo cual tiene mucha experiencia. Estoy hablando de Alejandro Pozzi. Me cuesta decirte Alejandro. Alex, ¿cómo andas? Alex, querido, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir. Sé que estás medio complicado esta época con el tiempo, así que muchísimas gracias con el tiempo. Y gracias por también querer compartir este aprendizaje tuyo con la comunidad. Así que, querido, 2 minutos, contá un poquitito a la comunidad quién sos, qué estás haciendo y un poco cuál es tu función hoy en día, rápido, así ya nos metemos en el tema. Sí, gracias Marcelo, de verdad gracias por la invitación a Wow y nada, pues un placer acá poder conversar y compartir experiencias. Nada, muy rápido, pues a ver, yo soy un apasionado de la industria del seguro, del servicio y sobre todo apasionado siempre de buscar hacer mejor las cosas y siempre estar en un lugar que a uno le permita estar enfocado y buscando hacer cosas diferentes. Soy administrador, tengo una especialidad ahí en Business Intelligence y sobre todo tengo, como le digo yo, tengo la fortuna de haber tenido una carrera profesional, sí prácticamente en la industria de seguros, pero desde diferentes roles, ¿no? Desde sistemas, proyectos, ventas, comercial, experiencia de cliente, servicio ahora con el contact center. Entonces, la realidad es que, como digo yo, sé un poco de todo y nada en realidad. Entonces, nada, más de Mentira, 15 años en la mentira. industria. Sí. Bueno, muchas gracias, Alex. Como lo prometimos y como aparte, como te conozco, como sos vos, bien pragmático y que vamos al hueso, vamos a empezar la charla definitivamente a los temas que a la gente le interesa. Entonces, como sé que has trabajado bastante en esto y que has metido la mano y te has embarrado en el tema, queremos hablar un poco de eso, los dolores reales que tenemos hoy para trabajar con experiencia de cliente y experiencia del empleado cuando entra en juego la IA, ¿no es cierto? Porque siempre se habla de la IA esto y hoy lo que quiero que charlemos un rato es caso real. Mira, hice esto, metí esto y me fue mal, me fue bien, pasó esto. Así que la idea básicamente, vamos a arrancar con un tema, o sea, vamos a arrancar con lo clásico que la gente habla, costo versus experiencia. Y la primera pregunta fue, cuando pensaste realmente en meter experiencia de cliente en tu área, calculen que el área de Alex es de mucha gente, de mucha operación, millones de interacciones. Entonces, cuando pensaste en eso, dijiste, quiero hacer esto, ¿qué pensaste primero? ¿Eficiencia, costos? ¿Pensaste en mejorar la experiencia? ¿O fuiste percibiendo que había ahí un match entre las dos cosas? ¿Qué te vino a la cabeza? Sí, mira, como bien dices, Marcelo, obviamente con el tiempo vas teniendo una experiencia y es muy difícil eh, no buscar una calibración de estos beneficios, ¿no? O sea, irte por uno
te das cuenta a la vuelta de la esquina que le pegas al otro de una u otra manera. En específico, por ejemplo, en áreas de servicio, ¿no? A mí hay un indicador que me encanta, ¿no? Que es el First Contact Resolution, ¿no? Y le he encontrado como mucho valor y en tres sentidos en específico. Mira, porque muchos lo han de saber, ¿no? Pero en general el First Contact Resolution o resolución al primer contacto es esta métrica que se utiliza para saber cuántas de las interacciones que tienes con un cliente las resuelves al primer contacto, ¿no? Y es un indicador que por un lado te aporta demasiado en la experiencia del cliente, en la satisfacción del cliente, porque a quién le gusta estar dando vueltas, ¿no? Y por otro lado, te genera eficiencia operativa, ¿no? Porque en muchas de las áreas de servicio uno de los puntos de dolor que tienes, pues son retrabajos también. Si un cliente se tiene que contactar contigo más de una vez, también a ti te cuesta, ¿no? Entonces es un ganar-ganar. Pero además, fíjate que bien interesante, tiene también una tercera derivada donde luego lo platicaba con algunos colegas, ¿no? Luego llega un momento en donde presumes tu First Contact Resolution altísimo, ¿no? Y decíamos, bueno, a ver, pero si ya también tienes el First Contact Resolution tan alto, pues por ahí es que la cosa ya hasta se puede arreglar mucho más fácil. No es necesario tener una interacción o que el cliente se ponga en contacto conmigo. A lo mejor es un autoservicio que se pueda desarrollar muy fácil, ¿no? Entonces, la verdad es que el First Contact Resolution pues tiene esos poderes, así lo veo yo. Entonces, un poco contestando la pregunta en ese ejemplo, pues te vas dando Ah, cuenta que encuentras puntos en común por ejemplo, este tipo de indicadores te ayuda a ir en puntos paralelos. bueno, genial, queda claro. El ejemplo que dice está perfecto, está atado totalmente una simbiosis entre mejora de eficiencia y mejora del servicio y con eso obviamente la experiencia se mejora. Con lo cual, perfecto. Y en ese sentido, hablaste de First Contact Resolution, pero cuando decidiste avanzar con IA, ¿cómo se te dio? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué se te dio o qué tenías en la cabeza para decir, quiero empezar por acá? Sí, mira, la realidad es que la foto clara no la tengo. Yo creo que es una serie de fotos en mi cabeza que me han hecho, y te soy bien honesto, y un apasionado del tema de la inteligencia artificial. Te podría decir que primero, ya muy enfocado en cualquier materia, ¿no? Ventas, customer experience. Bueno, en las ventas hay customer experience, claramente. Ah, Este, siempre encuentras, ¿no? O sea, siempre encuentras estos puntos donde dices, es que si pudiera ahorrarme el A, el B, el C, para todo sería más fácil, ¿no? Entonces, cuando tomo la especialidad de Business Intelligence, que fue por ahí del 2016, pues obviamente ya había temas muy asociados del Deep Learning, el Machine Learning, ¿no? Y era, si recordarás, la época, el boom de la data, que no deja de ser hoy un boom, ¿no? Pero sí, todo sí, era... obvio, era la Biblia. Sí, entonces, en general, pues siempre luego las problemáticas era cómo pasas de ser descriptivo, es decir, de ver la información a ser predictivo y hasta prescriptivo, ¿no? Cómo predices o escribes el futuro, ¿no? Y siempre pues con tanta información, pues complicado armar. Entonces ahí empecé a entrar al mundo más fuerte con la inteligencia artificial, muy asociado a este deep learning, ¿no? Y al machine. Y por ahí, si no mal recuerdo, del 20 y algo, o sea, empieza a estar muy fuerte la inteligencia artificial generativa, ¿no? Te podría decir como muchas empresas, justo antes del 20 estaban muy de moda estos bots, ¿no? que, que sonaban muy interesante, pero no terminaban de cuajar, ¿no? O sea, porque en la experiencia del cliente era terrible, la verdad, eran árboles de decisión y la mente Eran del humano. IPRs en un bote, exacto. Exacto, entonces no funciona así, ¿no? Entonces, si no dices la palabra correcta, la cosa no funcionaba, ¿no? Entonces, de hecho, quizá es por ello que nosotros, la verdad, nunca nos atrevimos a meter bots en ese sentido, era muy riesgoso. Pero cuando empiezo a ver estos temas de la inteligencia artificial generativa y cómo se componen más en bases de conocimiento y no tanto en árboles de decisión, la cosa empieza a estar más interesante. Ahí nos empezamos a meter, claro, mucho más. Y hoy te podría decir, el punto es que además hoy aprendes algo, pero en 2 semanas ya cambió, ¿no? Entonces ahí está lo interesante también.
Sin embargo, creo que la historia está más clara, ¿no? Entonces, te podría decir, hay un, hay un punto de afinidad con la inteligencia artificial de tiempo. Sin embargo, hoy yo estoy seguro que hoy sí es mucho más común tener historias de éxito utilizando inteligencia artificial que antes, ¿no? Por ahí veo muchos en LinkedIn y en varios donde dicen que solo el 5, 3, 8% de las empresas que utilizan inteligencia artificial tienen éxito. Y es que creo que es bien interesante primero entender qué es, para qué sirve, y nosotros, por ejemplo, en la compañía lo tenemos claro, es para maximizar las capacidades humanas, no es para sustituirlas, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues hay que ir siendo progresivo, o sea, digo, lo podemos platicar ahorita más en algunas experiencias, pero para mí un error sería pasar de 0 a 100, ¿no? O sea, pasar de no uso inteligencia artificial a poner la inteligencia artificial enfrente de mi compañía, ¿no? No va por ahí. Entonces Eso creo que es... está pasando también, la gente se pasa de rosca y pasa a ser una moda a veces. Está bueno saberlo eso. Entonces en el front no la están teniendo por ahora, por lo menos ayudan al front, pero no están solo en el front con IA. Sí, sí tenemos algunos ya ejercicios en el front, Ah, ¿sí? qué bueno. Este, a ver, nosotros como aseguradora y con este enfoque que te digo de maximizar las capacidades humanas, nosotros hemos aprendido algo muy importante y en las transacciones, eh, déjame decirte, con emocionalidad alta, ¿no? Que en el caso de los seguros, pues son las emergencias y demás, a nosotros, digo, ese es nuestro punto de vista, el contacto humano con humano no lo puede sustituir, ¿no? La parte, aunque hoy la inteligencia artificial hace mucha empatía y todo este asunto, que creo que va a ir evolucionando en el tiempo, ahí la gente quiere hablar con gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí puedes utilizar inteligencia artificial, pero como dices, pues a lo mejor para soportar al empleado, Humana, exacto. porque también esa emocionalidad se transmite al empleado, ¿no? Entonces, si puedes ayudar al humano a que tenga las cosas más a la mano y se pueda centrar en proteger, déjame decirte, y darle asesoría a la persona, ahí funciona, o ahí nosotros lo vemos que funciona, ¿no? Entonces, Sí. depende un poco, yo creo, el servicio, la transaccionalidad, hay formas de cómo usarlo y siempre habrá puntos de vista diversos, ¿no? Bien, y bueno, ahora nos metemos en el hueso. Entonces, me gustó eso de, principalmente seguro de salud, seguramente deben ser No, los y más fuertes. autos, sí, los Ah, y choques, auto. ¿no? Sí, sí. Ah, también, claro, tenemos razón. La emocionalidad ahí está fuerte. Bueno, y ahora metiéndonos en el hueso, ¿qué, ¿por dónde empezaste? ¿Dónde empezaste a meterla IA? Hasta donde puedas contar, Alex, tranquilo, sentite libre de decir, no tenés que contar ninguna estrategia, pero digamos, agarré esto y lo hice. Y, porque después te voy a preguntar cómo lo hiciste, ¿no es cierto? Pero, ¿qué agarraste? Primero, una o dos que puedas contar donde Sí. metiste mano. Pues mira, la verdad, Marcelo, y eso me ayudó demasiado en la experiencia que pude estar desarrollando en experiencia de cliente, ¿no? Como bien dices, Claro, algo que me quedó muy claro en experiencia de cliente es eh, el que no escucha al cliente no progresa, pero el que no escucha y diseña con base a la escucha del cliente tampoco progresa. ¿Sí me explico? Luego muchas veces uno se siente cómodo porque dice, yo ya escuché al cliente, ¿no? Sí, pero ¿qué haces con eso, no? Entonces, de cara a la inteligencia artificial, ¿no? Y nosotros en la organización y en el área de servicio, te podría decir que el 100% de las capacidades que estamos desarrollando con la inteligencia artificial tienen como base primero un modelo de escucha de cliente, ¿no? Que la escucha de cliente pues puede estar basado en diferentes fuentes, ¿no? Como encuestas, pero también puede estar basado en un tema de nosotros tenemos, o sea, es un súper valor agregado del contact center, pues todas las llamadas que tienes, las transacciones, los chats que haces, eso los escuchas, ¿no? Y, por ejemplo, ahí es ese uno de los primeros casos de uso fuertes que hicimos con inteligencia artificial. En una compañía como la que represento, pues, como bien dice, son millones de transacciones, ¿no? Entonces, estos modelos de calidad pues, que se llevaban antes, pues empiezan a ser funcionales para ciertas cosas, pero obsoletos para otras, ¿no? Como por ejemplo predecir
o ser prescriptivo de cara a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, hoy con la capacidad que hay, antes, y lo digo así, hace 5 años un Speech Analytics era carísimo, ¿no? Era como de lujo tener un Speech Analytics, ¿no? Y no era tan bueno, digamos. Y no era tan bueno porque era como que justo árboles de edición, ¿no? Palabra y te jalaba la palabra y ya con eso como que tenías que medio interpretar. Hoy es muy accesible tener Speech Analytics, ¿no? O sea, es una cuestión, o sea, a lo mejor y lo sintetizo mucho, pero ármate un prompt de lo que quieres saber, carga las llamadas en una fuente tipo Vertex, algo así, hoy cuántas funcionalidades hay de pasar de audio a texto, ¿no? Y desarrolla eso y empiezas a tener información, ¿no? Entonces, el primer gran caso de uso, o uno de los primeros grandes casos, te diría, fue automatizando el proceso de escucha de cliente, justo para tener Proceso de escucha información de fuente no estructurada, básicamente. de fuentes no estructuradas, es exacto. Y ahí metimos encuestas, transacciones digitales, voz, y bueno, eso te abre un mapa de información y de posibilidades donde entonces ya puedes empezar a hacer casos de uso también utilizando claramente inteligencia artificial en algunos casos, O ¿no? sea que estás trayendo de fuentes no estructuradas tanto voz como texto. De los dos lados lo traes y con la IA que te preparaste podés de alguna manera, primero lo que podés es la volumetría, podés hacerlo todo, el 100% si querés, no como antes que era escuchar el 10% de la llamada o una cosa así, o menos, depende del tamaño. Ojalá, ojalá el Ojalá, 10. ojalá. Y, Sí, y entonces todo eso lo traes y ahí qué haces con toda esa información que la codificás, la tenés armada. fíjate que bien interesante esto que dices, porque, o sea, ahí hay muchos valores agregados. O sea, el primer valor agregado es hacer esto antes de la inteligencia artificial era muy costoso con esas herramientas que no necesariamente eran tan precisas. Y dos, era un ejército de gente, por así decirlo, que necesitas para construirla, ¿no? Hoy lo que nosotros hemos hecho es justo ese ejército pasó de estar operando el proceso de escucha del cliente a desarrollo, analizando y con eso desarrollando mejora continua, ¿no? Entonces pasamos de tener un equipo de voz a un equipo de mejora continua, ¿no? Porque automatizamos el proceso, ¿no? Y ahí es donde te digo que maximizar las capacidades humanas es lo que nos hemos dado cuenta que genera valor. Además, este perfil de gente que además lleva tiempo escuchando, ¿no? Pues tiene un mayor entendimiento e interpretación de las cosas. Lo que hicimos, obviamente, pues también, pues sí, puedes ahí detectar un chorro de necesidades o motivos de interacción de los clientes, pero por ahí, aparte, o nosotros desarrollamos una metodología bien interesante, donde te podría decir en general, lo que nos da mucho valor esa metodología digamos, basada en que el mejor servicio es no necesitar servicio, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque, a ver, si logramos hacer que el cliente no necesite comunicarse para cosas que incluso proactivamente puedes darle, qué mejor. Y, y tiene dos lados bien interesantes. Uno es como eliminar, automatizar o simplificar transacciones que hoy tienen esa capacidad de desarrollo. Y dos, como también que eso pasa mucho ahí luego en contact centers o áreas de servicio que dicen pasar de ser un centro de costos a un centro de productividad, ¿no? Entonces, también eso te puede ayudar a identificar qué transacciones puedes desarrollar que hoy no necesariamente el cliente te está pidiendo, pero que puede generarle un gran valor para el cliente, ¿no? Y entonces empieza a cambiar un poco la rueda, ¿no? Entonces ya no es tanto te llamo para cosas que necesito y más bien empiezas a generar interacciones donde interactúas para cosas que, wow, no tenía pensado, pero me generan un alto valor. Excelente. Y por lo que charlás, no, bueno, yo te conozco, obviamente, y conozco lo que hiciste, pero digo, por lo que me estás contando, no es que fuiste y compraste una plataforma World Class de Speech Analytics con millones de dólares y la pusiste. O sea, lo hiciste de otra manera. ¿Qué herramienta usaste? ¿Hasta dónde puedes contar, no es cierto? ¿Qué herramienta usaste? ¿Cómo lo programaste? A ver, Para que te escuchen tus colegas y digan, ah, yo también lo puedo hacer, ¿no es cierto? mira, en este ejemplo en específico de la automatización de la voz del cliente, a ver, no te miento, teníamos una herramienta no muy económica que, a ver, estaba a la punta de
tecnología de lo que era en aquel momento. Y hablo como si fueran hace 20 años, pero no, eran del 2019, 2020, ¿no? Eh, y justo, a ver, lo que pasa es que también nosotros tenemos unas áreas, somos una empresa multicanal, multiramo, multiservicio, que necesitas, o sea, hay como muchas empresitas en una, ¿no? Entonces necesitas crear como muchas capacidades específicas para la escucha de la voz. Cuando nosotros somos una empresa G Suite, o sea, tenemos buen partnership con Google, cuando empezamos a ver todas las capacidades que tenemos, que teníamos disponibles ahí, pues brillaron los ojos, ¿no? Entonces, la verdad, esto que te digo del programa de voz es hecho en casa, pero con una potencia bien interesante que hoy te permite generar herramientas de inteligencia artificial en la G Suite. O sea, con lo que te entrega Google, con el paquete que tenés, ¿te desarrollaste algo para una empresa como GNP? Para los que no la conocen, es la compañía de seguro más grande de México y con millones de interacciones. Eso es Sí, interesante. tal cual. Bueno, también tenemos una herramienta de contact center as a service en la nube que ayuda, ¿no? Más bien, claro, pero este plus que le diste este último año, año y medio, 2 años, fue así, con Tal herramientas de cual, Google. tal cual. Sí, tal cual. Interesante, interesante, muy interesante. ¿Algo más que quieras contar? ¿A otro proceso que tengas ahí como para que te Pues haya... mira, te diría, o sea, obviamente a mí en lo ¿Viste? particular me pareció, o sea, nosotros al centrarnos fuerte en este enfoque del entendimiento de la necesidad del cliente, pues ya te abre una posibilidades de cosas a desarrollar. Entonces, un Enorme. segundo paso es, como te decía, a ver, entonces el equipo que teníamos para el procesamiento de la voz del cliente lo pasamos a un equipo a desarrollarse como un equipo de mejora continua. Ahí entran claramente retos, ahí entran obviamente pues, como metodologías de diseño, como, ¿no? Cómo desarrollas, cómo defines qué es lo que hay que automatizar, qué es lo que hay que simplificar, qué es lo que hay que modificar, qué hay lo que, ¿no? O sea, hay muchos puntos relevantes de análisis y como todo, y lo digo, o sea, al principio lento, o sea, cuando ya teníamos toda esa información, como digo, ya entramos en una etapa de congelamiento con tanta información, no había tanto que hacer y tanto que decir que no sabías por dónde empezar muchas veces, ¿no? Entonces logramos ahí empezar a desarrollar algunos casos de éxito. Ahí me di cuenta y nos dimos cuenta que lo mejor era desarrollar cosas con alta factibilidad y bajo esfuerzo, ¿no? Aunque fueran pequeños, grandes logros, pero el impacto que te iba a dar de que se pueden hacer las cosas con IA y que se pueden hacer las cosas basado en esta escucha, iba a generar un valor más relevante, ¿no? Sobre todo en compañías como la que pertenezco, que pues somos suficientemente grandes y hay muchas prioridades por todos lados, pues te va dando ese abono a voltear a ver estas cosas, ¿no? Eh, y te podría decir algunos ejemplos, o sea, justo en procesos donde vimos que quizá el proceso o el servicio no era malo, podía tener algunas mejoras, pero que donde le estábamos complicando era la experiencia del empleado, por ejemplo. O sea, el empleado para Claro. lograr dar ese servicio, vaya, es un malabarista, un maestro, ¿no? Para lograr hacer eso. Entonces ahí esto te lo detecta claramente. ¿Por qué? Porque de repente ves como más tiempos de espera, ciertas cosas, ¿no? Que te van dando esas señales. Y, por ejemplo, hay en algunos servicios donde ya tenemos metido lo que le llaman en algunos lados como el copilot, no es que estamos usando la herramienta de copilot, ¿no? Pero el agente inteligente que te asiste, ¿no? Al empleado. Y eso, por ejemplo, en algunos servicios ha funcionado bastante, ¿no? Sobre todo en estos Eso servicios ayuda donde a la gente. te pueden buscar para 25 cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso lo hemos hecho, nos ha generado un gran valor. Hemos hecho algunas automatizaciones que también nos ha generado valor, por ejemplo, pagos, ¿no? O sea, todo el tema de pago nos dimos cuenta, oye, ni el cliente quiere hablar con una persona, ¿no? Pues es dar su información sensible. Entonces, prácticamente pago lo tenemos automatizado, ¿no? Esos son pequeños, grandes logros a nosotros, pero también como esas herramientas se las damos al ecosistema, porque nosotros como aseguradora, a lo que me refiero al ecosistema es la necesidad puede entrar a través de una aplicación móvil, a través del contact center, a través de nuestros intermediarios. Entonces, también como
vas dando, con esas bases de conocimiento, vas dando los servicios a las diferentes ventanas y además te ayuda a tener un servicio más homologado, ¿no? Qué interesante, porque arrancaste implementando IA para, para poder comer, por decir así, toda esa cantidad de información de fuente abierta que tenías y en el proceso te diste cuenta que no solamente había procesos que te mejoraban para la experiencia del cliente, sino te diste cuenta que había algunos colaboradores que en ciertos casos estaban explotados los tipos y desarrollaste algo que le solucionaste la vida a ellos y todos los que estamos en CX sabemos que cuando la experiencia del colaborador mejora, por propiedad transitiva, mejora la experiencia del cliente. Así que qué interesante. Mira, te doy dos ejemplos que son juguetitos, ¿no? Pero que no sabes el valor que han generado. Y, a ver, uno, si tienes la información ordenada, no es tan complicado hacerlo, y el otro es más las bases de conocimiento. Pero, por ejemplo, hoy, para nuestra gente, un módulo de capacitación en contact centers y demás, está el famoso OJT, ¿no? Donde haces estos pruebas en vivo, ¿no? De las interacciones, pues hoy lo hacemos con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, del otro lado hay un cliente, ¿no? Que te está pidiendo cosas y la persona tiene que dar el servicio, pero en realidad es una IA que construimos con una serie de casos que nos entran reales y Que va nada, esto es asistiendo a la persona. y es de voz, ¿no? Y es de voz, y entonces, pues nuestro representante, pues, nos, o sea, podría no saber que realmente no es un cliente y tiene que dar el servicio. Entonces, un entrenamiento que, por ejemplo, ahí nos ayudó a eficientar los entrenamientos, porque los entrenamientos prácticos generan mucho valor y hoy eso lo tenemos con inteligencia artificial y de nuevo, lo hicimos con la G Suite en este caso. Y otro que, bueno, y en algunos hemos utilizado algunos partners donde te generan un cierto valor. Y otro, por ejemplo, en juntas que tenemos como mucho de revisión de información. Eh, se la copiamos a Amazon. En nuestras juntas de decisión hay una silla para el cliente, ¿no? Pero, Ajá. ¿sabes? En esa silla para el cliente generamos una IA que es el cliente y Qué trae toda esta bueno. información de necesidades que tiene el cliente. Entonces, cuando tomamos una decisión, le preguntamos al cliente, ¿y tú qué opinas? ¿No? Y con toda la información que tiene la IA nos da una respuesta sobre sus puntos y nos ha matado varias propuestas, ¿no? Entonces, Sí, qué grande el ejercicio de eso, no lo había escuchado. Mirá qué bueno está. Muy bueno, ese muy tipo bueno. de cosas, vaya, yo he visto que nos están cambiando bastante la vida. Que Alex, obviamente que todo este tipo de transformación, de implementación de IA en estos momentos, trae desafíos y básicamente, ¿con qué obstáculos te encontraste cuando quisiste meter la IA ahí adentro? ¿Hubo algo que te bloqueó? Política, tecnología, dinero, costo, seguridad informática, no sé. Contame un poco qué te encontraste ahí. Si te encontraste algo, si no, no. Sí, no, no, es que un poco con la que dices, pues un poco de todas las que dices, pero a ver, yo te diría, eh, a ver, lo primero es que si uno, a ver, si uno supiera por adelantada lo que te pueden ofrecer este tipo de capacidades, pues la tendría más fácil, pero la realidad es que cuando van, y te lo digo ahorita, por ejemplo, la inteligencia artificial, eh, lo que hoy es en 3 semanas cambios. Ahorita el modelo Gemini 3.0 es una locura. Pero si hubiéramos tenido este webinar hace 2 meses, te diría, no, el modelo de Gemini 2.5 es una locura, ¿no? Entonces, esto está avanzando rapidísimo, Marce. Entonces, de repente, luego uno, más que obstáculos, como de las cosas que yo de repente como que cuestiono, digo, y ahorita estamos haciendo esto, pero en 3 meses se va a poder hacer mucho mejor, ¿no? Entonces, Seminario lo hacemos en marzo de nuevo. Esa es más que verdad, es una de las cosas que siempre tienes que estar revisando si la tecnología está suficientemente madura o podrías esperar, te lo digo, 2, 3 meses. Este que te digo del cliente, nuestro agente cliente, hace 6 meses teníamos barreras con las cuales no funcionaba muy bien, pero con las versiones que han venido saliendo y con los conocimientos que hemos venido adquiriendo que quizá no teníamos, esta cosa está funcionando completamente diferente. Entonces, una es eso. A ver, el tema de la plata siempre es un tema, ¿no? Porque te lo pongo así, hay un chorro de soluciones que nosotros podríamos hacer que vemos viables, pero
cuando las metes en un tema de retorno de inversión, no va. Hay tecnologías que hoy todavía están bastante costosas todavía, ¿no? Entonces dices, sí lo hago, va a funcionar, sí, sí va a funcionar, pero me va a salir más caro que lo que quizá hoy hago y no es que hoy esté mal, ¿no? Entonces eso es un tema de evaluar. Entonces te diría que cuando empezamos queriendo hacer un poco de todo, con esto que te decía de la voz del cliente, una barrera era por dónde empezar. Y creo que este camino que hemos tomado de impacto factibilidad, que tenga un buen impacto y que quizá la factibilidad no sea tan compleja, estas pequeñas, grandes victorias han ayudado bastante porque entonces vas aprendiendo cosas, te vas equivocando, pero rápido y vas evolucionando. Mira qué interesante, qué cambio cultural que tuvimos hace poco, porque cuando vos hace unos años atrás pensabas en una compañía como GNP, las únicas soluciones tecnológicas que tenía GNP eran traídas por Haití y que costaban millones de dólares. Y las soluciones así medio en casa, como la que vos decís, quedaban para las personas solas o para pymes muy chiquitas y eso. Y hoy en día es tan bueno lo que se ha logrado, lo que está al alcance de todo el mundo, que una compañía como la de ustedes se da vuelta y dice, ah, tenemos Google, nosotros el servicio de la suite de Google, a ver qué tiene, y te pones a desarrollar algo que te mejora fácticamente la vida, a vos, al día del cliente, a tus colaboradores. ¿Cómo ha Sí, y cambiado, a no es ver, cierto? y te diría, digo, obviamente esto no es algo que a mí me compete, pero lo que pasa es que empresas grandes como la que es GNP y con historia como la que tenemos nosotros, pues más bien siempre tienes esa fortaleza de la grandeza, pero con la tecnología como va avanzando, pues las empresas más emergentes, ¿no? Pues nacen con tecnología más avanzada, ¿no? Y estarte moviendo en las tecnologías en estas empresas luego es más complicado. Pero, o sea, de verdad, te lo digo, hoy esto que te digo, pues claro, se puede hacer, pero tiene que ver con una estrategia que, por ejemplo, la IT desde hace tiempo lleva, que es todos estos sistemas legados, legacy le llaman, los ha venido estado poniendo en la nube, esto de ser el partner con Google y ser una G Suite y todo, pues te lo permiten, ¿no? Si hoy nosotros tuviéramos con puros sistemas legados y con arquitecturas on-premise y demás, la historia sería diferente, ¿no? Entonces eso toma mucho valor, ¿no? On-premise, me hiciste acordar esas on-premise. ¿Existen todavía algunas de esa tecnología? Sí, sí, Ah, sí, 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 mira, bueno, no me acordaba. sí. Y antes de meternos en una parte, me gustaría, hasta donde puedas, el impacto de la experiencia, ya me contaste, la experiencia del cliente que mejoró, la experiencia del colaborador y todo eso. Impacto económico también hubo, imagino, ¿no es cierto? Sí, sí, como te decía, o sea, el valor que nosotros vimos con el entendimiento de la voz del cliente y las necesidades del negocio, pues vimos una posibilidad de generar retorno de inversión de diferentes formas, ¿no? O sea, claro, nosotros el tema de la eficiencia lo ha generado, pero te digo, eficiencia maximizando las capacidades. Nosotros, por ejemplo, te lo puedo decir, y con varias acciones que hemos metido en inteligencia artificial, nosotros no hemos tenido que correr nunca a ninguna persona por este tipo de situaciones, ni lo pensamos hacer, ¿no? Lo que nosotros te decía, estamos encontrando es, puedes hacer eficiencias operativas que te permitan, ¿no? Generar luego transacciones de valor que hoy no necesariamente das. Y el ejemplo perfecto es esto como ejemplo este que te decía, como teníamos un equipo dedicado a pinceladas, hacer la escucha a voz del cliente y hoy pasó eso a un equipo que hace eso, a un equipo de desarrollo de mejora continua, ¿no? Ahí es donde estamos viendo mucha capacidad de retorno de inversión, porque entonces en una empresa como las nuestras es metes la eficiencia, incrementas transacciones de valor de negocio para el cliente, ¿no? Y en adición, desarrollas capacidades omnicanales, transversales, que te da un valor súper relevante. O sea, este ejemplo que te decía del Voice of Customer no está sirviendo solamente para el mejor servicio. Nuestras áreas técnicas lo están usando para, nuestras áreas de oferta de valor lo están usando para diseñar productos, ¿me explico? Entonces, ahí empiezas a encontrar valores Ahí tenés interesantes. el retorno por otro lado, ¿no es cierto? Es Exacto. interesante lo que decís porque para comentarle a la comunidad que no necesariamente
meter inteligencia artificial quiere decir echar gente, ¿no es cierto? O sea, definitivamente, si la ves por otro lado, definitivamente es ser eficiente, es poder hacer más cosas, reinventar a esa gente en otra posición. Está buenísimo. La verdad que Sí. sí. Che, bueno, con este proceso ahora, si tendrías que volver a arrancar ahora con el diario del lunes, digamos, con todo lo que viviste este último año y medio, 2 años, si tuvieras que volver a arrancar, ¿algo diferente harías? ¿Algo distinto harías? ¿O qué harías distinto, me imagino? No sé. Sí. Mira, tipos como yo que siempre les gusta reescribir la historia, te diría que pues claro, ¿no? Siempre hay cosas que se antojan, ¿no? Y me parece que un caso bien interesante o que si podría reescribir la historia es a ver, tecnologías como esta, ¿no? Tío, y me encanta porque si estuviéramos ahorita en 2021, ¿no? 2022 estaríamos hablando de Big Data, ¿no? Data, ¿no? Y 23, Customer Experience, ahorita IA. Y la realidad es que todas persisten, ¿no? O sea, no es una moda, eso es lo que tenemos que entender de entrada. Todas están conectadas. Si no las tienes conectadas, es muy probable que lo que quieras lograr no lo cumplas, ¿no? Por eso te ponía este ejemplo del First Contact Resolution, ¿no? Eh, en específico, con todas las capacidades que hemos venido desarrollando de inteligencia artificial, algo que hubiera sido más fácil, ¿no? Y que quizá no nos hubiéramos ahorrado un poco de tiempo más, es haber empezado con un mapa, ¿no? Con una arquitectura empresarial, déjame decirlo, mucho más clara, ¿no? O sea, y es difícil, porque estas cosas van generando nuevas capacidades, ¿no? El multimodal, por ejemplo, ahora en la IA, pues es algo que no tienes en tu cabeza, ¿no? Antes era generar agentes inteligentes, ahora agentes inteligentes conectados que te generan, pues eso, ¿no? O sea, no lo tienes tan claro al principio. Pero la verdad es que ahí es donde yo veo mucho el valor también de la consultoría, ¿no? Porque pues uno, ahora sí dice zapatero a su zapato, ¿no? Pues tú tienes claro lo que quieres, buscas hacer, pero quizá hay en algunos puntos hubiéramos sido menos empíricos y trabajar con ciertas consultorías, pues nos hubiéramos ahorrado unos pasitos, ¿no? Esa creo que, porque claro, saben hacia dónde va un poco más este camino, tienen, ¿no? Se dedican a eso. Eso es algo que quizá hubiera cambiado un poquito. Este, y, y te diría un poco, yo sé que la pregunta es si reescribirías algo que más bien volvería a reescribir, ¿no? Es estas dos cosas que te digo, ¿no? Desde un principio entendimos que la inteligencia artificial es para maximizar las capacidades humanas, ¿no? Y eso, Bueno, ¿no sabes cómo lo hemos visto como algo realmente relevante y positivo? Y la segunda es esta parte de tener pequeñas victorias, ¿no? Pequeñas victorias porque es lo que te digo, o sea, ves la IA y se te ocurre pues lo que más te duele, ¿no? Y lo que más te cuesta. Pero normalmente ahí es donde creo que entonces los consultores dicen alto porcentaje de los proyectos fallan. Bueno, es que como todo, no puedes empezar con la maestría, tienes que empezar con la educación básica. esa ruta de camino te hubiese ahorrado algunos problemas. Ok, Sí. perfecto. No, yo te diría más bien estos dos, más bien son cosas que reescribiría que digo, "Uf, qué bueno que lo hicimos así, ¿no? Qué bueno que lo hicimos así, más bien yo creo que sí, nos han ahorrado tropiezos que no tuvimos. Perfecto, genial. Bueno, ahí creo que cubrimos más o menos con el tiempo, ahí estamos, Pame va a aparecer, después hay que no la estoy viendo yo, las va a ver ella, la estuvo viendo con el equipo y las preguntas que han hecho. Así que, Pame, te invito a ver si tenemos algunas preguntas sobre lo que ha contado Alex. Sí, muchas gracias, Marce y Alex. Antes de pasar a la parte de preguntas, queríamos contarles que hoy estamos lanzando en WOW nuestro curso de inteligencia artificial aplicada al CX. Envié hace un ratito el grupo de WhatsApp para los que no están, que vamos a estar dando un código de descuento exclusivo para los del webinar. Así que, bueno, los invito a sumarse, a capacitarse en todo lo que es el CX, porque creo que también el primer paso es entender y conocer cuáles son las cosas que existen y las herramientas. Y ligado un poco a eso, acá Juan hace una pregunta y nos consulta, te consulta Alex, a los dos, a Marcia y Alex. ¿Algún consejo para los que queremos arrancar a aplicar IA
en el área, pero no estamos seguros de dónde comenzar o cómo priorizar? Sí, bueno, un poco lo que yo les decía, yo daría dos consejos. O sea, el primero es, luego te dicen, oye, ya me metí a un diplomado de inteligencia artificial. Yo te diría, de verdad se los digo, métanse a internet a explorar más, pregúntenle a la propia inteligencia artificial cómo utilizar mejor la inteligencia artificial. En YouTube hay videos excelentes. Por ejemplo, ChatGPT, OpenAI ahorita abrió una cosa interesantísima que es el Cookbook, ¿no? Donde, o sea, ahí entiendes, es un e-learning buenísimo. Hay empresas que tienen módulos, como el que acabas de mencionar, Pam, de inteligencia. Entonces, por un lado, hay que entender un poquito más para qué son y para qué te pueden servir las capacidades de inteligencia artificial, porque, por ejemplo, un error que nosotros cometimos, por ejemplo, prompteábamos la IA como árboles de decisión y hoy no es así, ¿no? Entonces, esos son ejemplos básicos que hay que cambiar. Y en dónde aplicar, depende obviamente del área, pero yo lo que les digo, o sea, básico, o sea, voice of customer, o sea, vete a la voz del cliente y ahí vas a encontrar una infinidad de cosas que puedes desarrollar para mejorar. Perfecto, sí, sí, la verdad es que lo que cuenta Alex es donde primero podrías pegar. También habría que ver la compañía, el proceso, B2B, B2C, mucho volumen, poco volumen, pero en principio, suponiendo que es una empresa que tiene un cierto volumen de interacciones, la verdad que estoy de acuerdo con él. Meterla ahí para poder interpretar todo lo que es fuente no estructurada, uff, te puede dar un primer paso muy, muy importante y de ahí sacar información para empezar a hacer un montón de cosas. Que después va a tener que priorizar esa cosa porque también te vas a agobiar. Así que bueno, espero haber que hayamos Buenísimo. respondido la duda. Y acá hacemos otra preguntita nada más. Sofía pregunta si hay alguna herramienta que recomienden, en especial, pregunta, alguna herramienta entiendo que es para comenzar a utilizar. Imagino, bueno, ChatGPT es una gran herramienta. No, pues es que sí, Sí, depende para qué, ¿no? O sea, porque bueno, o sea, eso es para hacer inteligencia artificial generativa, pero no sé qué busca. O sea, hoy hay una cantidad de herramientas, dependiendo para qué. Siempre les digo, bueno, también depende de los costes y las capacidades que tengan, pero bueno, Gartner siempre es una buena guía y depende qué requieres. ¿Sí? sí, sí, totalmente. Tenés la opción de comprar una plataforma que ya está hecha, que está, funciona y todo eso, o meterte a desarrollar vos algo con qué herramienta y en el decir que sería, no sé, mejor para cada caso, número, texto, proyecciones, cálculo estadístico, ahí. Ni conozco todas las que hay, pero hay un montón de eso. Sí. Así que bueno. Bueno, excelente. Bueno, y para cumplir un poco con los tiempos de los 45 minutos del webinar, queríamos agradecerles. Gracias, Alex, por tu tiempo. La verdad que fue súper interesante. Gracias, Marce, también por ser nuestro host y aportar siempre esa mirada disruptiva y ese humor característico. Es malo, lo mío. Si me dedico al humor es malo, me muero de hambre. Así que bueno, y acordate que me prometiste que ibas a estar habilitando tu agenda para los que asistieron al webinar para tener una Vos, conversación contigo directo o con alguno de nuestros directores, pero idealmente contigo, así que voy a dejar acá también el calendar por si alguno quiere conversar y tiene más dudas de cómo aplicarla directamente en su organización según los diferentes objetivos que tengan. Así que perfecto. les agradecemos mucho. Bueno, Alex, gracias de nuevo por tu tiempo, gracias Alex, por un amigo, participar. lo saludo ahora como amigo. Digo, la verdad, muchísimas gracias. Sé el ruido en el que estás y de fierro ahí. Me pareció muy interesante charlar con vos porque, bueno, te conozco y sé todo lo que estás haciendo ahí adentro. Fuiste muy humilde, hizo mucho más de lo que contó realmente, muy importante. Así que, bueno, tal vez en algún momento hacemos la segunda temporada. ¿Dale? Con gusto y gracias a Gracias, todos por... amigo. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias, Pame. Gracias a todos y quedamos a las órdenes. Abrazo. Chao.